Horas críticas, testigos y sobrevivientes. Inundaciones, terremotos, volcanes, meteoritos y más. Vivir a la sombra de este tipo de catástrofes es solo una parte del trato que viene con vivir en este planeta. Estar consciente de los peligros que nos rodean en todo momento. Debemos prepararnos para lo peor, tanto como sea posible, y de alguna manera seguir con nuestras vidas. Pero no todos los desastres a los que nos enfrentamos como miembros de la raza humana están a la escala de un Armagedón o un apocalipsis. Los desastres en el aire y las desgracias en el mar nos llaman la atención por la gran cantidad de víctimas mortales que se producen habitualmente. Sin importar lo mucho que pensemos que hemos dominado los elementos, la naturaleza sigue ganando. Y ni siquiera es necesario dejar tierra firme. Los viajes en tren, incluso el simple hecho de subirse al auto, pueden terminar en desastres. Este es el enfoque de este episodio de Horas Críticas, accidentes de tránsito y ferroviarios. Así que abróchense el cinturón de seguridad, porque será un viaje realmente turbulento. Santiago de Compostela, España, accidente ferroviario. Nuestro viaje comienza en Santiago de Compostela, un lugar de peregrinación. Es la capital de Galicia, una región semi-independiente de España. Es un lugar pintoresco y más aún en verano, cuando se celebra el Festival de Santiago de Compostela. Fue el 24 de julio de 2013, en vísperas de este Festival de las Artes y la Cultura Europea, cuando se produjo la catástrofe. No sé, impacta bastante. Además, siendo las fiestas es lo que más impacta. Quien haya visto las imágenes de la cámara jamás podrá olvidarlo. La imagen de un tren asomándose en la curva y luego, de alguna manera, saliéndose de las vías y estrellándose contra un muro lateral. El tren estaba repleto de turistas de camino a la ciudad para el festival cuando se salió de las vías y chocó contra el muro contiguo de un paso subterráneo de la autopista. Murieron 79 personas. Una vez que el impacto de las imágenes se desvanece, las preguntas surgen bastante rápido. ¿Por qué el maquinista permitió que el tren fuera tan rápido? Una investigación sobre el accidente reveló que el tren de pasajeros pasó la llamada curva Ambroise a una velocidad máxima de 195 km por hora, unos 115 km por encima del límite de velocidad establecido. El maquinista no había tomado en cuenta las restricciones de velocidad y de hecho las había ignorado por completo. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España informó posteriormente que el conductor recibió una llamada del controlador que duró 1 minuto y 40 segundos, donde al parecer no discutieron el límite de velocidad. Estaban concentrados en otras cosas. Mientras los dos hombres charlaban alegremente, el tren se acercó 5,5 kilómetros más al lugar donde se estrelló. Así que el conductor tuvo tiempo suficiente para darse cuenta y frenar a tiempo. Ya para cuando lo hizo, era demasiado tarde. El tren seguía viajando a 180 kilómetros cuando impactó. Pakistán, accidente de tránsito. La carretera
carretera puede ser tan arriesgada como las vías del tren. Prueba A. Son alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado 22 de marzo de 2014, en la carretera a Karachi, Pakistán. Un autobús de pasajeros con destino a Karachi choca con un camión que viene en sentido contrario. El conductor del camión se había desviado para evitar caer en una zanja, calculó mal y se estrelló contra el autobús. El hecho de que el autobús estuviera cargado de bidones de aceite de contrabando no ayudó, ni que el autobús llevaba bidones de gasolina y gasoil en el techo. Cuando chocaron, fue una gran pesadilla. La llamarada pronto prendió fuego a otro autobús, creando una espesa nube de humo negro que podía verse a kilómetros de distancia. El choque entre dos autobuses y dos camiones que circulaban por una autopista costera causó la muerte de unas 40 personas y 30 o más heridos. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los servicios de emergencia intervinieron para apagar los restos en llamas dispersos a lo largo de la carretera. Otros buscaron sobrevivientes entre la carnicería y los escombros. Muchos de los cuerpos de los difuntos estaban quemados hasta quedar irreconocibles. Los sobrevivientes fueron llevados al hospital tan pronto como fue posible. Desde allí, todos los heridos fueron transportados por ambulancia SEDI a los hospitales de Hope y Karachi. A continuación, en horas críticas, los accidentes de tránsito y ferroviarios más grandes de la historia. Nigeria, historia. Nigeria, accidentes automovilísticos. Comenzamos este episodio diciendo que los accidentes de tránsito no pueden compararse con los desastres aéreos o de los fenómenos naturales como volcanes y terremotos, es decir, en relación al número de víctimas. Puede que cada año mueran millones de personas en las carreteras, pero rara vez son más que unos cuantos a la vez. Sin embargo, las excepciones son desgarradoras. No es de extrañar que los grandes embotellamientos se produzcan en los países en vías de desarrollo. Este accidente en Nigeria en el 2000 mató a 96 personas al mismo tiempo. Un testigo ocular nos dijo que hubo un choque de frente entre este petrolero y un Toyota Corolla. Cerca, después de pasar por un puesto de control policial frente a un puente de peaje, los frenos de un camión cisterna fallaron de pronto. El camión chocó contra los autos y derramó combustible por todas partes, el cual se incendió con el impacto. El incendio que siguió envolvió todo dentro de un radio de 500 metros, destruyendo al menos 15 autos, 2 de los cuales iban camino a una boda, como describió este hombre evidentemente perturbado. Solo sobrevivió un hombre en el segundo Mercedes. Solo sobrevivió el marido. Su esposa y sus hijos murieron. El VIH no mata tanto como los accidentes de tránsito que se producen a diario. En las carreteras nigerianas perdemos un promedio de 100 vidas diarias. Este no fue el único accidente importante en Nigeria ese año, ni mucho menos, pero fue el peor. Queen of the Sea, Sri Lanka, accidente ferroviario. Ya que hablamos de estadísticas siniestras, esta sigue siendo difícil de superar. Y Kaduma, olvida la revolución industrial británica del siglo XIX o el ferrocarril del Pacífico del Viejo Oeste. El accidente ferroviario más mortífero de todos los tiempos ocurrió en los primeros años de este siglo. 26 de diciembre de 2004.
El tsunami del Océano Índico mata a 140.000 personas en unas pocas horas, devastando enormes franjas de Indonesia, Tailandia, India y Sri Lanka. En Sri Lanka, un tren de pasajeros llamado Queen of the Sea acababa de llegar a una estación de ferrocarril de la costa, cerca de la ciudad balnearia de Hikkaduwa, cuando ocurrió lo impensable. Dos enormes olas inundaron la costa, arrancando las vías férreas y volteando el tren, derribando vagones de ferrocarril como si fueran piezas de un tren de juguete. Los 8 vagones estaban sobrecargados de pasajeros y cuando se inundaron, los ocupantes no tuvieron ninguna oportunidad. Cualquiera en las cercanías que siguiera con vida se apresuró a mantenerse por delante del chasis del tren, que causaba destrucción a su paso. Vi que el tren había caído sobre mi casa. Vi cadáveres a mi alrededor y estaba todo inundado. Busqué a mis padres por todas partes y no pude encontrarlos. Incluso, en medio de la magnitud del tsunami del 2004, la catástrofe ferroviaria del Queen of the Sea destaca, ya que murieron 1.700 personas. Tragedias en la niebla, Italia y Tragedias en la niebla, Italia y Reino Unido. Pero no es necesario que ocurra algo tan mortal como un tsunami para que conducir sea una operación ocasionalmente peligrosa. A veces, todo lo que se necesita es un poco de niebla. En 1977, cuando 11 personas murieron en la autoestrada del Sole, la llamada autopista del Sol que viaja rápidamente entre Milán y Nápoles, la catástrofe fue causada por la niebla. Cuando un pequeño auto frenó bruscamente al encontrarse con una espesa nube de niebla, fue golpeado por detrás por un vehículo que se aproximaba. Nadie resultó herido, pero cuando los conductores salieron a inspeccionar los daños, otros vehículos empezaron a chocar contra ellos. Unos 22 vehículos participaron en el accidente y, lo que es más trágico, resultaron 11 personas muertas. Uno de los peores accidentes en la larga historia ferroviaria de Inglaterra también ocurrió en una niebla espesa. Un tren a vapor de Londres a Ramsgate se estrelló contra una vía de tren eléctrico para neblina que estaba estacionado entre las estaciones de St. John's y Lewisham. Estación de tren St. John's y Lewisham, sudeste de Londres Oriental, Reino Unido. La colisión provocó el derrumbe del puente sobre el último vagón del tren de vapor. En total, 90 personas murieron. Hubo una investigación sobre el incidente. Sí, en aquella época también había investigaciones. Resultó que el maquinista no había bajado la velocidad, incluso después de 2 señales de precaución. Solo aplicó los frenos cuando el bombero gritó para decirle que el tren estaba a punto de chocar. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El conductor del tren con destino a Ramsgate fue llevado a juicio por homicidio involuntario, pero finalmente fue absuelto después de 2 juicios separados. Autopista A1, Austria, accidente automovilístico. En el caso de los atascos de automóviles, saber a quién culpar no siempre es tan sencillo.
Una colisión en masa ocurrió justo a mi lado. En 2008, en un atasco en la autopista en el que participaron 100 vehículos y que mató a una persona e hirió a otras 37, muchas de ellas de gravedad, ¿quién fue el responsable? El incidente tuvo lugar en Austria, en la autopista A1 que une Viena con Salzburgo. Durante toda esa semana, el hielo y las temperaturas bajo cero habían sido responsables de numerosos accidentes automovilísticos en Europa Central. En el espejo retrovisor vimos como los camiones comenzaron a empujar a los autos desde atrás. En ese momento dejamos de pensar y solo intentábamos escapar. Después del accidente, el Consejo General dijo que había sido causado por un autobús de turistas. Por el mal tiempo, los helicópteros de rescate y las ambulancias tuvieron problemas para llegar al lugar del accidente. Para rescatar a los sobrevivientes, tuvieron que liberarlos de los escombros. Los detalles específicos hacen que la imagen sea escalofriante, pero las estadísticas parecen no importarles a las personas. ¿Qué más explicaría el afán tan humano de ponerse tras el volante? Porque según la Alianza Mundial para la Seguridad Vial, cerca de 1,3 millones de personas mueren cada año en accidentes automovilísticos, es decir, más de 3.200 personas cada día. Y no olviden los 20 millones adicionales de personas lesionadas o discapacitadas cada año. Hemos estado observando algunos de los accidentes automovilísticos más dramáticos de nuestro tiempo, pero grandes o pequeños, hay temas recurrentes en los accidentes automovilísticos. Estudios señalan que las distracciones al volante, como cuando los conductores hablan por teléfono, son las causas principales de accidentes en la vía. No es de extrañar que el exceso de velocidad esté entre las causas principales, al igual que conducir ebrio o drogado. Los accidentes automovilísticos con vehículos que funcionan a la perfección a menudo ocurren bajo fuertes lluvias, cuando los autos se salen de control frenando o virando sobre superficies resbaladizas y traicioneras. Además de la lluvia, los fenómenos naturales como los fuertes vientos, la niebla, el hielo y la nieve pueden hacer de las carreteras un lugar peligroso. Por supuesto, los baches e incluso los cruces de animales pueden ser peligrosos. Pero la imprudencia o el error humano siguen siendo la causa principal de la gran mayoría de los accidentes automovilísticos mortales. Ignorar los semáforos en rojo y las señales de alto, conducir de noche sin cuidado, hacer cambios de carril imprudentes y hacer giros inapropiados, todo ello contribuye al asombroso número de muertes que se producen en las carreteras cada año. Es una cifra que no parece que vaya a reducirse en un futuro cercano. Se ha calculado que los accidentes de tránsito cuestan a los países de ingresos bajos y medios unos 65.000 millones de dólares al año, cifra superior a la que reciben por concepto de ayuda. México. México, accidente de tránsito. 9 de cada 10 muertes en la carretera tienen lugar en los llamados países en vías de desarrollo, pero estos países representan menos de la mitad de los vehículos del mundo. Por ejemplo, el 13 de abril de 2014, cerca de la ciudad Isla en el estado de Veracruz, México, un autobús de pasajeros camino a la Ciudad de México, chocó contra un camión destartalado y estalló en llamas. El autobús de 3 ejes iba por la carretera cuando chocó con un remolque tractor de 5 ejes que se había accidentado al borde de la carretera. 4 personas sobrevivieron al accidente, ocurrido poco después de la medianoche.
El incidente dio lugar a un debate sobre la seguridad vial y sobre qué hacer con los vehículos abandonados en el futuro para evitar tales colisiones. Pero sí, nos preocupa mucho y nos ocupa, y en Nueva York vamos a tomar medidas muy fuertes en cuanto a la revisión de ese tipo de transporte por parte de policías federales. Una declaración de la Agencia Estatal de Defensa Civil dijo que la mayoría de los muertos eran empresarios locales. El director de emergencia de la agencia dijo que las víctimas murieron quemadas dentro del autobús, que estaba tan carbonizado que los neumáticos se derritieron. Y como es de suponer, los que murieron en ese infierno también quedaron hechos cenizas. Era imposible identificar a la mayoría de las víctimas debido a su grave estado, por lo que las pruebas de ADN fueron la única manera de estar seguros. Amtrak, Estados Unidos, accidente ferroviario. Pero si creen que ir y venir en tren de un lado a otro para trabajar no es peligroso, piénsenlo de nuevo. Port Richmond, Filadelfia, Pensilvania. Un tren de Amtrak se dirigía a la ciudad de Nueva York con 238 pasajeros a bordo. Descarriló en Filadelfia la noche del miércoles 13 de mayo de 2015. Algo salió mal con el tren 188, un tren de pasajeros y de carga de la región noreste. De repente el tren desaceleró por completo, como si alguien hubiera frenado. Paul Shum, un reportero de Associated Press, que por casualidad viajaba en el tren 188 esa noche, describió el accidente como solo un periodista y testigo ocular podría hacerlo. Una vez que salí del tren, pude ver los restos. Tenía forma de C gigante y yo estaba en la parte trasera del tren, que estaba toda destrozada. Eran montones de metal y en el medio del vagón se podía ver que estaba volteado hacia un lado y gente trepando por las ventanas para salvar sus vidas. El choque nocturno destrozó el frente del tren, matando a 5 personas e hiriendo a varias más. Los pasajeros trataron de escapar por las ventanas de los vagones que se voltearon de lado. La policía en el lugar del accidente en Port Richmond, un barrio de obreros, le dijo a la gente que se alejara del tren. Le rogaron a los espectadores, aficionados y curiosos, quienes parecen sentirse atraídos por la escena de cualquier accidente. Las carreteras alrededor del lugar del accidente estaban bloqueadas. Olas de bomberos trabajaron toda la noche. Los médicos se llevaron a los heridos graves en camillas. Otros fueron llevados en los autobuses de la ciudad. Algunos incluso se las arreglaron para escapar de la devastación. Las autoridades dijeron que no tenían idea de lo que había causado el choque de trenes que dejó los vagones destrozados, desgarrados, volteados al revés y de lado. El mundo puede ser un lugar muy peligroso. No solo existe la amenaza siempre presente de los desastres naturales, sino también el daño que la humanidad es capaz de infligirse a sí misma. Incluso actividades cotidianas como conducir o tomar el tren para ir a trabajar pueden ser muy peligrosas. Por lo tanto, la seguridad ante todo. Abróchense el cinturón, miren a ambos lados con atención y conduzcan con mucho cuidado. Hasta la próxima entrega de Horas Críticas.